Bueno, como un segundo ejemplo de este mismo tema de rapidez y velocidad media, nos dice acá la velocidad de una partícula en un movimiento rectilíneo sigue aproximadamente la gráfica de la figura. ¿Cuánto se representa frente al tiempo? Primero, ¿cuánto vale aproximadamente la velocidad media entre t igual a 0 segundos y t igual a 12 segundos? Segundo, ¿cuánto vale la distancia total recorrida por la partícula en el mismo intervalo? Entonces, bien, acá el gráfico nos muestra las variables velocidad contra tiempo o velocidad versus tiempo. Entonces, aquí hay varios valores de la velocidad para los diferentes intervalos de tiempo. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, la velocidad pasó de 0 a 4 metros por segundo en un tiempo de 4 segundos. Luego se mantuvo constante por 2 segundos, del 4 al 6 segundos se mantuvo constante en 4 metros por segundo y luego empezó a disminuir, ¿sí? Llegó aquí al valor 0 y luego empieza como a invertir el valor. Luego aquí entre 9 y 10 se mantiene constante, valor de menos 2, y luego empieza nuevamente a aumentar hasta llegar al tiempo 12 segundos. Entonces el análisis que vamos a hacer es teniendo en cuenta los intervalos de tiempo para obtener así la velocidad media en ese intervalo total de 0 a 12 segundos y luego encontrar la distancia total recorrida por la partícula en ese intervalo. Entonces hay que recordar que la velocidad media se expresa como el desplazamiento dividido por el intervalo de tiempo. Ahí está, posición final menos inicial, tiempo final menos inicial. ¿Listo? Entonces dice, la velocidad media es igual al desplazamiento neto en el intervalo dividida por la duración de este, siendo el desplazamiento neto la suma de los desplazamientos infinitesimales. Ojo, siendo el desplazamiento la suma, ahí está, la suma de los pequeños desplazamientos o los desplazamientos infinitesimales. O sea que para obtener el desplazamiento tenemos que hacer una suma de los pequeños desplazamientos. Dice, esa integral se puede hallar gráficamente. Es igual al área de la figura delimitada por la curva y el eje de la abscisa. En este caso el eje de la abscisa es el tiempo. Teniendo cuidado de que las partes que quedan por debajo del eje tiempo, en este caso que es la abscisa, contribuyen negativamente, ya que corresponden a un periodo en el cual la partícula está retrocediendo. Entonces, ¿qué es lo que se observa aquí? Aquí hay áreas por encima de la abscisa que es tiempo, ahí está un área por encima y un área por debajo. Cuando vayamos a encontrar el desplazamiento que estemos sumando las áreas, entonces esta área suma, pero esta área resta. ¿Listo? Entonces esa integral corresponde al área bajo la curva, ¿sí? En este caso la curva velocidad en función del tiempo. Pues hay dos áreas, una por encima del eje de tiempo y otra por debajo. Entonces esta área de acá resta. ¿Listo? Entonces así vamos a encontrar nosotros el desplazamiento total. Entonces encontramos primero el área por encima del eje tiempo y luego encontramos el área por debajo del eje tiempo y hacemos la resta. Entonces aquí tú puedes hacerlo, por ejemplo, aquí tienes un triángulo, encuentras el área de este triángulo, el área de este triángulo y el área de este rectángulo, como quieras, y sumas las tres cosas. O si no, como ese es un trapecio, aplicas la fórmula del trapecio. ¿Sí? La suma de las bases, esta de aquí con esta de acá, por la altura h entre 2. Ahí sería 8 más 2 entre 2 y la altura que es 4. Entonces eso te da 20 metros. Recuerda que aquí arriba tenemos metros por segundo y acá tenemos segundos. Entonces ahí está, suma de las bases entre 2 por la altura h. Eso te da 20 metros. La otra área, la que está por debajo del tiempo, igual forma, suma de las bases, o sea, esta de aquí con esta de acá, por la altura de aquí hasta aquí, entre 2. 4 segundos más 2 más 1 segundo entre 2, eso lo multiplicas por 2 y te da 5 metros. Entonces, encuentras el desplazamiento total, el área 1 menos el área 2, o sea, el área 1 que está por encima del eje tiempo y área 2 que está por debajo del eje tiempo.
Entonces 20 metros menos 5 te da 15 metros. Ese es el desplazamiento logrado en el intervalo de tiempo de 0 a 12 segundos. Entonces ya teniendo el desplazamiento calculamos la velocidad media. Ahí está, desplazamiento sobre tiempo, 15 entre 12, 1.25 metros por segundo. La distancia total recorrida, que es lo otro que nos piden, la distancia total recorrida no es igual al desplazamiento neto. Ya lo dijimos, ¿no? La distancia total recorrida es como la trayectoria. Entonces, no es igual al desplazamiento neto, ya que contribuye positivamente todos los desplazamientos, sean de avance o de retroceso. Entonces ya acá, para encontrar la distancia recorrida o la trayectoria, hay que sumar todos los recorridos realizados por el cuerpo, todo. O sea que las áreas que vamos a sumar en total son todas las que estén por encima, y las que estén por debajo deben sumarse para así obtener el desplazamiento total. Ahí está. Entonces gráficamente ahí tenemos el desplazamiento, sería el área 1 que está por este lado a la izquierda, más el área 2. Entonces esta es de 20, que ya la calculamos, y esta es de 5, que también la calculamos. Entonces 20 más 5 serían 25 metros. La distancia total recorrida incluye tanto los 20 que se aleja como los 5 que se acercan, porque da un total de 25 metros. Bien, ya pasamos de velocidad media a velocidad instantánea. Resulta que la velocidad media lo que nos arroja en sí es un valor promedio de la velocidad. Por ejemplo, un vehículo va de Santa Marta a Barranquilla, de terminal a terminal, salió a las 10 de la mañana, llegó a las 12 del mediodía. En el camino frenó porque había un hueco, luego siguió, más adelante se detuvo, desayunaron los pasajeros, se demoraron media hora, luego siguen y así sucesivamente. Fíjense que la velocidad media no le interesa absolutamente qué pasa en el intermedio del recorrido, simplemente mira posición final y posición inicial, tiempo final y tiempo inicial, y te arroja al final un promedio de la velocidad. ¿Listo? Entonces, cuando uno quiere conocer el valor de la velocidad en un instante, solo en un instante, nos toca definir entonces otra velocidad, y esta recibe el nombre de velocidad instantánea. Esta nos arroja el valor de la velocidad en cualquier instante que usted quiera, a los 5 segundos, a los 20 minutos, a los 3 segundos, 0,2 segundos, en cualquier instante que usted desee. Entonces la velocidad instantánea es el límite de la velocidad media cuando el tiempo tiende a cero, o sea, cuando el intervalo de tiempo es tan pequeño entre la posición inicial y la posición final, llegamos a la velocidad en un instante. Y esto corresponde a la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces aquí teníamos la velocidad media, que la habíamos definido. Entonces la velocidad instantánea la vamos a definir como el límite cuando el intervalo de tiempo del t tiende a cero en la velocidad media. O sea que la velocidad media se puede definir como la derivada de la posición en función del tiempo con respecto al tiempo. Ahí está. Derivada de la posición con respecto al tiempo. Eso va a corresponder a la velocidad instantánea. Entonces, aquí por ejemplo tenemos las dos posiciones, para dos posiciones diferentes, punto A y punto B, y a medida que esos puntos se van acercando, por ejemplo el punto B se acerca, o sea el intervalo de tiempo se hace más pequeño. Cuando la posición inicial y la final están tan cerca, el tiempo que se demora en recorrerlo es excesivamente pequeño, tan pequeño que podría decirse que el tiempo 2 coincide con el tiempo 1, es un instante. Allí obtenemos entonces en ese instante el valor de la velocidad, conocida como velocidad instantánea. ¿Listo? Sí, que sería más o menos esto que tenemos aquí, va acercándose el punto 2 al punto 1, se acerca tanto que el tiempo que se demora en recorrer de posición 1 a la posición 2 es un tiempo excesivamente pequeño, y en ese límite, cuando ese tiempo tiende a cero, encontramos entonces la velocidad instantánea, la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y en la gráfica posición-tiempo, la velocidad instantánea en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Aquí, a manera de ilustración, cuando graficamos por ejemplo posición versus tiempo, aquí podemos hacer un pequeño análisis. Aquí si miramos la pendiente, aquí es una pendiente ascendente. Cuando la pendiente es ascendente se puede decir que la velocidad al analizar este gráfico es mayor que cero, o sea, es positiva.
Aquí analizamos también la pendiente ascendente, la velocidad es positiva. Aquí la pendiente es completamente horizontal, quiere decir que la velocidad es cero. Acá la pendiente es descendente, velocidad negativa, menor que cero. Aquí sigue siendo velocidad negativa, menor que cero. Entonces, dice un ejemplo, una partícula se mueve a lo largo de una recta, según la ecuación x de t igual a 16t menos t al cuadrado, tomando x en metros y t en segundos. Primero, ¿cuál es la posición del móvil cuando el tiempo es un segundo? 2. ¿En qué instante el móvil pasa por el origen? 3. ¿Cuál es la velocidad media en el intervalo 0,2 segundos? Cuarto, calcule su velocidad instantánea. Quinto, ¿en qué instante el móvil tiene velocidad nula? Y sexto, vamos a representar la posición x, b y a, que es aceleración en función del tiempo. ¿Listo? Este punto último ustedes lo pueden realizar, intentan hacerlo, a ver cómo graficarían la posición y la velocidad. La aceleración no, porque todavía no hemos hablado de la aceleración, pero la posición y la velocidad en función del tiempo, a ver cómo les queda, de acuerdo a lo que vamos a desarrollar acá como respuesta para este ejemplo. Miremos entonces acá el tablero. Entonces se dice que la posición de la partícula, del móvil, x de t, varía con el tiempo de acuerdo a esta expresión 16t menos t al cuadrado. Ojo, recalca el problema que x se arroja en metros y t se arroja en segundos. Primer punto, nos piden cuál es la posición del móvil en el tiempo igual a un segundo. Entonces aquí tenemos el primer punto. X para un segundo sería 16t, pero t vale un segundo, menos un segundo al cuadrado, de acuerdo a la expresión que tenemos acá. Ojo, 16t menos t al cuadrado, donde está el tiempo colocamos su valor. 16 por un segundo menos un segundo al cuadrado. Haces la operación, te da 15. X debe arrojar en metros, o sea, son 15 metros. Segundo, dice, ¿en qué tiempo el móvil pasa por el origen? Entonces, en el origen, X debe valer 0. Ya, la posición X será 0 porque es en el origen. Entonces, aquí tenemos X de t será 0. La posición X igual a 0. Igual a 16t menos t al cuadrado. Entonces, despejamos t al cuadrado es igual a 16t. Entonces, cancelamos t aquí, cancelamos una t acá. Nos queda que t es igual a 16 segundos. Dice el problema, tiempo en segundos. Tercero, ¿cuál es la velocidad media en el intervalo de tiempo de 0 a 2 segundos? Vamos a encontrar la velocidad media. Entonces la velocidad media es posición final menos la inicial, tiempo final menos inicial. O sea, la posición a los 2 segundos y la posición en 0 segundos. Encontremos esas dos posiciones. Posición en 0 segundos, 16t, pero t es 0, t al cuadrado, 0 al cuadrado, eso da 0. Y a los 2 segundos, 16 por 2 menos 2 al cuadrado, 32 menos 4, 28 metros. Entonces posición en 2 segundos 28 y en 0 segundos 0 metros. Ahora sí, encontramos la velocidad media, 28 metros menos 0 metros sobre 2 segundos menos 0 segundos. Haciendo la resta y la división, nos queda que la velocidad media es 14 metros por segundo, que es una velocidad promedio. Luego dice, la D, encuentre la velocidad instantánea, el punto D. Entonces aquí tenemos, velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces allá tenemos 16t menos t al cuadrado, derivamos y nos queda 16 menos 2t. O sea que la velocidad instantánea es 16 menos 2t. Fíjense que aquí le queda la expresión en función del tiempo. Para cualquier tiempo que usted desee conocer la velocidad, lo puede hacer para 1 segundo, para 0 segundos, para 5 segundos, 0,3 segundos. Para cualquier tiempo usted puede encontrar la velocidad en ese tiempo o en ese instante. Y la última que decía, ¿en qué tiempo la velocidad es nula? ¿En qué tiempo la velocidad es nula? Entonces aquí está la velocidad. Velocidad es 16 menos 2t. La velocidad es nula, o sea, es 0. ¿En qué tiempo? Vamos a ver. Entonces aquí, ¿dónde está la velocidad? 0, 16, 2t. Despejamos, 16 es igual a 2t.
O sea que t es igual a 16 sobre 2, que es 8 segundos. ¿Listo? No se olviden que el punto de la graficación ustedes intentan hacerlo y me muestran el próximo encuentro que tengamos, a ver cómo les resultó la gráfica de X y de velocidad en función del tiempo. Bueno, ahora vamos a hablar de un tipo de movimiento en particular. Empezaremos por el movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo porque es en línea recta. Uniforme, ¿por qué? Porque hay algo que se mantiene constante o uniforme durante el tiempo. Un movimiento rectilíneo, cuando un objeto describe una trayectoria recta y es uniforme cuando su velocidad es constante en el tiempo, dado que su aceleración es completamente nula o cero. Es indicado mediante el acrónimo MRU, algunas veces MU, otras veces MRC, que significa movimiento rectilíneo constante. Entonces puede encontrarse en la literatura cualquiera de esas tres de designación para el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces nosotros tenemos acá, por ejemplo, un trío de gráficas. La primera gráfica nos muestra la posición en función del tiempo. Cada vez que nosotros grafiquemos posición en función del tiempo y obtengamos una línea recta como esa que está allí, estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. O cada vez que grafiquemos velocidad en función del tiempo y obtengamos una línea paralela al tiempo, decimos que estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. O cada vez que grafiquemos aceleración en función del tiempo y obtengamos una línea que está sobre el eje del tiempo, estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. Cualquiera de las tres gráficas nos representa el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué ecuación vamos a utilizar nosotros para la solución del problema del movimiento rectilíneo uniforme? Ahí está. Para la posición X final o en un tiempo después del tiempo t igual a 0, va a ser posición inicial más velocidad por tiempo. Comúnmente la posición inicial se toma como 0 porque se toma la posición inicial en el origen del sistema de coordenadas. Entonces x sub 0 es 0. Por eso es que ustedes ven comúnmente que la mayoría de los textos utilizan esta ecuación de acá abajo. Posición es igual a velocidad por tiempo, que es la que trabajamos allá en el colegio en el grado 10º. Entonces posición es igual a velocidad por tiempo. Esto es para el movimiento rectilíneo uniforme. Únicamente si el movimiento es rectilíneo uniforme, usted podrá usar esa ecuación. Si no, no. Entonces dice un pequeño ejemplo. John fue en su auto a la tienda a comprar la cena. Janet llama a John a su teléfono para preguntarle si tardará mucho en llegar porque ella tiene mucha hambre. 12 minutos después llega John a su casa con la cena. ¿A qué distancia de la casa se encontraba John cuando recibió la llamada? Ten en cuenta que el auto de John viajaba o llevaba una velocidad de 120 kilómetros por hora. Entonces miremos acá el tablero, por favor. Bueno, el tiempo en este pequeño problema es de 12 minutos. Hacemos la conversión de minutos a segundos. 12 minutos por 60 segundos entre un minuto. 12 por 60 entre 1 da 720 segundos. La velocidad es de 120 kilómetros por hora. Entonces hacemos la conversión a metros por segundo. Un kilómetro es 1000 metros y una hora 3600 segundos. Entonces multiplicamos 120 por 1000 por 1 y lo dividimos por 3600. Eso da 33,33 metros por segundo. Nos piden encontrar la distancia a la cual estaba John de la casa. Recuerden que es un movimiento uniforme porque el vehículo lleva una velocidad de 120 kilómetros por hora. Entonces, como es movimiento rectilíneo uniforme, distancia igual a velocidad por tiempo. X es igual la velocidad 33,33 metros por segundo y el tiempo 720 segundos. Multiplicamos las dos cantidades y obtenemos 24.000 metros. O si quiere, utilizando los prefijos, 24 kilómetros. 24 kilómetros. Ahora vamos a hablar del concepto de aceleración. Aquí en este pequeño esquema podemos observar, por ejemplo, un vehículo, la flecha en rojo que designa la velocidad, si la ven, tiene el mismo tamaño, o sea que la velocidad tiene la misma magnitud. En este caso,
La flecha en rojo, fíjense que va aumentando, o sea que la velocidad va aumentando, o sea que hay presencia de aceleración. Y en este otro caso, la flecha en rojo, que es la velocidad, va disminuyendo. También hay un cambio de velocidad, o sea que hay aceleración. Cuando la velocidad va aumentando se llama aceleración. Cuando la velocidad va disminuyendo, comúnmente se le llama desaceleración. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se entiende la aceleración? Bueno, ya sabemos que si hay un cambio en la velocidad, inmediatamente aparece la aceleración. Eso se entiende como aceleración. Un cambio en la velocidad, sea que aumente o sea que disminuye, entonces aparece la aceleración. Si no hay cambio de velocidad, no tiene sentido hablar de aceleración. Definamos la aceleración media. La aceleración media es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. En el contexto de la mecánica vectorial newtoniana se representa normalmente por la letra A. Ahí está. Sus dimensiones son L t a la menos 2, o sea, dimensiones de longitud sobre dimensiones de tiempo al cuadrado. Y su unidad en el sistema internacional es el metro sobre segundo al cuadrado, lo que uno llama metro por segundo al cuadrado. Matemáticamente, ¿cómo se expresa la aceleración media? Ahí está. Un cambio en la velocidad, ahí está, velocidad final menos la inicial, entre el intervalo de tiempo en que ocurrió ese cambio de velocidad. De esta forma se puede expresar delta de b sobre delta de t, variación de la velocidad en el tiempo gastado en cumplir esa velocidad. Y aquí está la representación gráfica de la aceleración media. Está el eje del tiempo, eje de la velocidad, dos posiciones diferentes en las cuales la velocidad cambió, ¿sí? en dos tiempos diferentes. Entonces lo mismo que comentábamos hace un rato para la velocidad media. Aquí está la pendiente, ¿sí? de la recta que toca al punto P1 y el punto P2 sería la ordenada sobre la abscisa, B2 menos B1 sobre T2 menos T2. O sea que la pendiente de la recta que toca el punto 1 y el punto 2 es lo que se conoce como aceleración media, pendiente de la línea P1, P2. Como la aceleración media también nos daría un valor promedio de la aceleración en ese intervalo de tiempo, necesitamos o se ve uno en la necesidad de saber, por ejemplo, qué aceleración llevaba en un instante cualquiera, a los 2 segundos, 10 segundos, 0,5 segundos. Entonces se hace necesario definir lo que es la aceleración instantánea, o sea, una aceleración que nos dé información de en los diferentes tiempos qué valor tenía la aceleración. Puede decirse que la aceleración instantánea es el límite que tiene la aceleración media en el momento en el intervalo de tiempo tienda a 0. ¿Listo? Bueno. Aquí, por ejemplo, estábamos considerando las dos posiciones diferentes en el intervalo de tiempo y cuando, por ejemplo, P2 se acerca a P1, o sea, B2 está cerca de B1, o lo mismo, el intervalo de tiempo es tan pequeño que T2 podría coincidir con T1, entonces obtenemos el valor de la aceleración instantánea en el instante deseado. Dice un ejemplo. Bueno, aquí en la diapositiva esta se me escapó. Aquí, por ejemplo, podemos observar que la aceleración la vamos a expresar como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Bueno, dice el ejemplo: la ecuación del movimiento de un cuerpo es R igual 4t al cuadrado más 6t más 5 y indica si la aceleración es A, nula, B, variable, C, 8i, D, 4j. O sea, vamos a escoger la respuesta correcta, teniendo en cuenta que la ecuación de movimiento del cuerpo es R. Miremos acá al tablero, por favor. Bien, entonces R, 4t al cuadrado más 6t más 5 y es vectorial, posición. Entonces nosotros podemos encontrar el valor o la expresión para la velocidad con respecto en función del tiempo. Entonces derivamos la posición con respecto al tiempo y obtenemos la velocidad, que lo habíamos mirado hace un tiempito atrás.
Entonces derivamos la expresión de r con respecto al tiempo. Lo tendríamos, la derivada de 4t al cuadrado sería 8t y la derivada de 6t sería 6. La derivada de 5, que es constante, 0. Nos queda que la velocidad es 8t más 6i. Y la aceleración decíamos ahorita que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces derivamos la expresión de velocidad, esta, respecto al tiempo. Entonces derivada de 8t es 8 y derivada de 6, 0. Entonces la aceleración nos queda 8i. O sea que la respuesta correcta, de acuerdo a las opciones que tenemos allá, es 8i. Bien, el siguiente ejemplo dice: el espacio recorrido por un móvil viene dado por la función x de t igual a 3t al cuadrado menos t más 1. El espacio se mide en metros y el tiempo en segundos. Primero, hallar la ecuación de la velocidad. Segundo, hallar la velocidad en el instante t igual a 0 y también en t igual a 1 segundo. Tercero, hallar la ecuación de la aceleración. Miremos acá el tablero, por favor. Bueno, entonces la función posición x de t igual a 3t al cuadrado menos t más 1. Nos piden entonces primero que todo calcular o encontrar la expresión para la velocidad. Entonces sabemos que la velocidad, acá abajo, la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Derivamos entonces, la derivada de 3t al cuadrado serían 6t. La derivada de t sería 1. La derivada de 1 es 0. Entonces la velocidad quedaría 6t menos 1. Segundo punto, encontrar la velocidad en los instantes t igual a 0 y t igual a 1 segundo. Entonces, para t igual a 0, entonces aquí sería 6t, que sería 6 por 0, menos 1. 0 menos 1 sería menos 1 en metros por segundo. Y la velocidad en el tiempo t igual a 1 segundo sería 6t, t vale 1, 6 por 1, 1, menos 1, sería 6 menos 1, 5, 5 metros por segundo. Y el último nos pide encontrar la aceleración del cuerpo. Entonces, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Como la velocidad nos dio 6t menos 1, derivamos esta expresión, nos quedaría 6 menos 0, o sea 6. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo serían 6 metros por segundo al cuadrado.